Segundo bloque de debates por Canal U. Estamos hablando del lenguaje inclusivo. Tenemos comunicación, tenemos videollamada con Santiago Kalinowski. Le vamos a agradecer estar en nuestro programa. Director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Santiago, muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Bueno, empezamos el programa preguntándoles a nuestras invitadas de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo. La Academia Argentina de Letras no tiene una postura tomada todavía, pero ustedes han hecho una investigación sobre el tema. Bueno, claro, nosotros en el Departamento de Investigaciones recibimos muchísimas consultas, primero de consultantes particulares, y después empezaron a aparecer los medios de comunicación tratando de obtener una opinión de nuestra parte. Eso a nosotros nos llevó a tratar de analizar el fenómeno y establecer más o menos una postura de qué se puede decir acerca de qué está pasando y darlo a conocer a la comunidad para que tratar de aportar un poquito de claridad. Dar una respuesta a lo que está pasando realmente en la sociedad, ¿no? Claro, sí, digamos, porque circulan muchísimas ideas alrededor del lenguaje inclusivo. Primero, la idea de que es un cambio lingüístico. Entonces, ahí hay que hacer la salvedad de que los cambios lingüísticos en esta y en todas las lenguas no se dan de manera consciente, no se diseñan, no se planifican, se dan solos. Entonces, cuando hablamos de que se simplificó el pluscuamperfecto latino, se convirtió en perifrástico o redujimos la cantidad de participios, eso es algo que no decidió nadie y lo fuimos haciendo todos los hablantes sin darnos cuenta. Ahí es donde realmente existe este principio de economía del lenguaje, porque permite explicar patrones de evolución lingüística, pero no es la economía del lenguaje una directiva de la comunicación, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces hacemos un esfuerzo mucho mayor para decir el mismo contenido, porque estamos buscando en quien escucha un efecto, ¿sí? La economía entonces, esta ley de la economía es una cosa de la diacronía, de la evolución lingüística a lo largo del tiempo, no una directiva de comunicación, porque no le podemos pedir a Pérez Galdós o a Dickens que sean económicos, porque se acaba lo que ellos hacen. Bien. Te leía por ahí, vos decías, no es de contenido o de orden gramatical la demanda, es social y es política. Explícame un poquito eso. Bueno, ahí se mezclan todas las cosas. Por eso hay que conocer, primero, de movimientos sociales y políticos, hay que conocer de retórica, hay que conocer de discursividades políticas y hay que también conocer de gramática. Entonces, existe una crítica a un rasgo gramatical del español, que es que el masculino cumple dos funciones y el femenino solamente cumple una. El masculino cumple una función marcada y una no marcada, de modo que codificado en la mente de todos los hablantes está la posibilidad de usar el masculino para referirse a grupos mixtos. Y eso es principalmente el gran problema que tenemos en lenguas como el español, el francés, el italiano. Entonces, no podemos decir que sea casual que el masculino haya terminado codificándose con ese rol. No me convence cuando dicen eso es puramente convencional, es clínico, es aséptico, no significa nada. La lengua está completamente atravesada de posiciones políticas, de prejuicios, de presuposiciones, de generalizaciones. Esas generalizaciones y presuposiciones en muchos casos son necesarias para poder lidiar con la complejidad que nos rodea, pero así como nos ayudan para lidiar con la complejidad, también arrastran y ejercen una violencia sobre el referente que buscan definir. Entonces, no parece casual que si el hombre ha monopolizado todos los espacios desde que el principio rector de la preponderancia de la fuerza física y de ahí en adelante, cuando apareció la política, acaparó absolutamente todos los espacios de la política, cuando apareció la ciencia, acaparó la ciencia, cuando apareció el arte, acaparó el arte, no me parece casual que la gramática haya codificado el masculino como una especie de centro simbólico neutro respecto del cual los demás géneros se alejan en mayor o menor medida.
Una vez que esa realidad social histórica a lo largo del tiempo codificó la gramática de esa manera, el hecho de que esté así el masculino genérico se convierte en un refuerzo de esa configuración histórica. Entonces, desde el punto de vista de alguien que se enfrenta a una injusticia de la sociedad, tiene absolutamente todo el sentido del mundo proponer intervenir ese refuerzo que se da ahí. Porque para cambiar la realidad es primero necesario empezar a capturar la subjetividad, capturar la imaginación, la voluntad de cada vez más personas. Y en ese punto es donde el inclusivo, cualquiera de las fórmulas de inclusión, tienen una potencia extraordinaria, porque rápidamente, por distintas razones, pero rápidamente capturan la imaginación de mucha gente diciendo, bueno, esto es algo que yo puedo hacer todos los días para difundir el mensaje de que en la sociedad subsiste esta enorme desigualdad, esta injusticia, y que yo me planto frente a eso de una manera muy clara, y eso me pronuncio políticamente ante una situación que es de injusticia. Ahora, ¿cómo se resuelve la tensión cuando la academia, la educación formal, lo rechazan o lo censuran, podríamos decir de alguna manera? ¿Cómo se resuelve esa tensión? ¿O cómo crees que se puede llegar a resolver esa tensión? No te pido que hagas futurología, ¿no? No, digamos que en la historia de las luchas humanas las tensiones se van sosteniendo y va cambiando la relación de fuerzas. Acá hay instituciones centrales, algunas, que se pronunciaron en contra. Pero como esto es un pronunciamiento político, usar el inclusivo pertenece al ámbito de la retórica porque busca un efecto en el auditorio y además es un pronunciamiento político. Si como institución, una institución se pronuncia en contra de eso, aunque lo haga con argumentos lingüísticos, eso la sociedad lo recibe como una intervención política, como una defensa del estado actual de las cosas. Entonces es una tensión que no se resuelve. Es decir, en la educación lo que sucede, que yo veo que está sucediendo, es que el reclamo sube. Están los estudiantes, en muchos casos, como decían ahí, en muchos centros urbanos, en los colegios donde hay centros de estudiantes, donde hay mayor compromiso político, muy instalado el inclusivo como una forma de la comunicación cuando la lengua es más o menos pública, porque eso da la pauta de que se trata de un fenómeno retórico. Cuando la lengua es íntima y privada, no es un recurso que nosotros necesitemos usar, es una necesidad que tenemos cuando la lengua es pública. Y después están la manera en que muchos docentes se apropian de ese reclamo y de ese recurso con la misma intención. Es decir, que desde el punto de vista institucional se puede hacer algo, pero si el reclamo viene de los estudiantes y del cuerpo docente, ahí hay una libertad de acción que corresponde al ámbito de la persona. Santiago, muchísimas gracias por haber participado del programa. La verdad, un gusto tenerte por aquí y por allí te volveremos a convocar para debate, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Santiago Kalinowski, es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. La verdad, un gusto tenerlo por aquí también para aportar a este debate. ¿Algo para decir antes que tenemos el próximo disparador? Me parece que nos ha dado bastante la razón en varias cosas. Sí. Curiosamente coincidimos en que es un fenómeno retórico, como hemos dicho recién, que en algún punto interviene el sistema. Habrá que ver cuál es la fortuna que este gesto retórico tiene en lo sucesivo, digo, para la intervención del sistema. Por ahora flamea como una bandera, ¿eh? Si yo tuviera que hacer analogía con algo, diría, esto ha levantado una bandera, ¿no? Y está ahí flameando, reclamando algo. Esa bandera dice algo que estamos mirando en este momento. Esto ha motivado programas de televisión, columnas en los diarios, no solamente de la Argentina, sino del mundo. De modo que me parece que lo que sigue son estos pactos, ¿no? Que ella también describía hace un rato cuando decía, bueno, yo soy alumna y tengo diferente trato con diferentes profesores. Lo dijiste, está más allá de las fronteras el debate. Totalmente. Sí, yo diría, con respecto a lo que él señalaba en cuanto a la demanda que sube y a la dimensión política del fenómeno,
que creo que es importante pensar en el sistema de opciones que tenemos a través de la lengua, y que esto obviamente tiene un énfasis particular, pero constantemente, o sea, no podemos escindir no solo de una cuestión terminológica, sino el uso que hacemos del sistema de una dimensión política. En este caso estamos hablando de un caso particular, de un generalizado que tiene digamos que ha generado, como bien vos decís, mucha réplica, pero no perder de vista esto en términos de conciencia lingüística, en términos del trabajo de los hablantes y sus usos, que como sistema y como sistema de opciones constantemente estamos en elecciones que son de orden político e ideológico. Lo decíamos, trasciende las fronteras del debate. Cuando Pedro Sánchez asume el gobierno español, nombra 6 ministras y 5 ministros varones, ¿no? Y ahí también se reactualiza el tema. Vamos a poner un extracto de un informe de un programa español que está totalmente enguerrado y en contra del uso del lenguaje inclusivo, sobre todo porque el 14 de julio, creo que fue, recibió un pedido de la Real Academia Española para reactualizar e incluir el lenguaje de una manera inclusiva en la Constitución española. Vamos a ver lo que se está debatiendo en España y lo seguimos charlando. Si el participio activo del verbo atacar es atacante y el de existir existente, ¿cuál es el del verbo ser? Ente, que significa el que tiene identidad. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que ejerce una acción, se añade la terminación ente. Así, al que preside se le llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género. Entonces, que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión. Un acto con diferentes portavoces y portavozas. Nuestros políticos se empeñan en actualizar nuestro lenguaje llevándolo al extremo de lo que podría parecer ridículo. Parece que el líder que no haga un guiño a esta moda en sus intervenciones está en contra de la igualdad de género o del movimiento feminista. La batalla parece centrarse en la duplicidad de sustantivos, determinantes, adjetivos y pronombres que estropean cualquier discurso, que resultan artificiosos y molestos al oído. ¿Acaso ahora, cuando, por ejemplo, decimos niños, hay niñas que no se sienten incluidas? Queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues. También él veía a los vetustenses y a las vetustensas como escarabajos o escarabajas. El conflicto está servido, a pesar de que este lenguaje inclusivo provoca concordancias imposibles a la hora de hablar, que provoca dificultades sintácticas. El gobierno de Pedro Sánchez continúa en el proceso de adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo. Se trataba de mirar el lenguaje de la Constitución en unos términos más democráticos, inclusivos y razonables para hombres y mujeres. Pero que este gobierno y el resto de políticos no olviden que los españoles no son dentistas, poetos, sindicalistas, pediatros o taxistas, porque no es lo mismo tener un cargo público que ser una carga pública. Bueno, lo decíamos, este programa español está, incluso el debate que sigue en el piso también, digamos, más allá que digamos, la crítica es hacia la cuestión política o qué están haciendo, digamos, un debate muy fuerte, digamos, que se cobró incluso la renuncia de un presidente, pero de lo que escuchaste, ¿cómo lo ves, Laura? Sí, bueno, ahí confunde también, porque cuando ataca como por reacción, digamos, directamente dice dentistas, por dentista, o sea, lo que va a marcar es los. A través del artículo se va a marcar el género y va a seguir siendo masculino. No se asusten, que para seguir, que la lucha nos quedó mucho por delante, así que es más grave el problema de lo que quieren banalizar. Me parece que es una reacción lógica, sobre todo en España, que ha trabajado mucho por la preservación y hay sectores que están trabajando para eso, digamos, para evitar ciertos movimientos. Nosotros acá tenemos la realidad que el año que viene tenemos el Congreso Internacional de la Lengua, que viene el rey y todo. Y también, obviamente, que eso va a generar muchas réplicas en muchos sentidos. En principio, volviendo un poco también a lo que decía recién el colega, me parece que el tema de los cambios habitualmente
lo habitual y lo común es que cuando nosotros lo veamos cuando ya está dado el cambio, o sea, ya describimos el cambio cuando ya se ha realizado. Sin embargo, estos miedos y estas reacciones tan vehementes creo que tienen que ver con la conciencia en que efectivamente esto está cada vez extendiéndose más, la posibilidad de permanencia. Sí. Y es el emergente, me parece, también de otras cuestiones que están. Esto no es solamente una cuestión de lengua. No, por Entonces, supuesto. Y aparte que hay razones para pensar dentro de la literatura, o sea, si vamos a lo estrictamente lingüístico, dentro de las formas de explicar el cambio, ha habido científicos que se han dedicado a explicar el cambio por moda, el cambio por esto, o sea, hay literatura al respecto dentro de la lingüística para explicar posibilidades. Esto de que está bien, la inercia del cambio, lo que hace que yo sola como hablante no pueda decidir de ahora en más va a cambiar de esta manera. Yo Eso agregaría, a lo sabemos que mejor no, ustedes pero lo sí pueden que- confirmar, pero además me parece que la posición desde España es mucho más fuerte, más tradicionalista, porque también me parece que desde los otros países que tienen adoptada la lengua española, también ha habido reclamos en relación a la visibilidad de los propios dialectos, de la incorporación de vocablos, digamos, los americanismos y todas esas. También ha sido una tradición. Ahora, mira cómo juegan más- de no, fuerte. hemos Digo, flexibilizado más el uso. con el pedido ese que hacen de reactualizar la Constitución. Claro. Digo, es No, una jugada juegan fuerte. fuerte. Es que yo creo sí, que ellos claro. se nos han adelantado. España no es España, es un montón de gente dentro de España que piensa diferente y que tienen diferentes posiciones. Cuando uno dice España es más conservadora, no. Cataluña es mucho más avanzada que nosotros y ya han pasado de esto y han usado la I y han usado la U, es decir, ha habido muchos meses donde han estado usando en vez de la terminación E, la terminación I y la terminación U. Y han escrito sus propios manuales y han escrito sus propias guías de lenguaje inclusivo. Perú tiene una guía de lenguaje inclusivo, varias guías de lenguaje inclusivo. Cuando Argentina produce la primera guía de lenguaje inclusivo para la Cámara de Senadores en el 2015, ya había en otros países, como Chile, como Perú y como tantos otros países de América, esas guías de lenguaje inclusivo. Pero primero se adelantó España, donde realmente sí hay una oposición bien fuerte, ¿no? Yo creo que ahí ellos han salido, digamos, a confrontar con más virulencia de la que nosotros estamos tomándonos esto, creo, ¿no? Sí, eso sí. Les voy a pedir al director que ponga en pantalla otro de los casos que queríamos traer, que fue algo que se dio en Córdoba, España también, con respecto al convenio colectivo de trabajadores y trabajadoras. No sé si lo vieron en el caso. Es interesantísimo. Vamos a ver el primero de los videos, que tiene que ver con una empresa aceitera de Córdoba que pagó los atrasos salariales solamente a sus trabajadores hombres. Lo podemos ir viendo en pantalla, digamos, vamos a relatarlo porque y después ver cuál es. Ven, ahí está, digamos, en pantalla. Una empresa aceitera de Córdoba le paga atrasos salariales solo a sus trabajadores hombres. ¿Por qué lo denuncian esto? Una discriminación de género al no abonar a sus empleadas atrasos, alegando que en el convenio se habla de trabajadores, pero no de trabajadoras. Esto genera un revuelo muy grande. Esta actualización salarial tenía que regir desde el 1 de enero de 2017, no se le hace a las trabajadoras, y se comienza a viralizar y le piden una respuesta a la RAE. Vamos a ver el segundo tape, la respuesta que da la Real Academia Española cuando dice esto. Quizás la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones. Da miedo leer. Ay, a lo mejor este señor de la aceitera es el mismo que redactó los 10 mandamientos, ¿no? Donde se dice que no desearás la mujer de tu prójimo, pero ni siquiera se percibe que la mujer podría desear el hombre de la prójima. Claro. Fíjate, ¿por qué no hay un mandamiento que nos prohíba a nosotras? Quiero decir, es tan primitiva la mentalidad de un momento dado, donde ni siquiera nos está
no es imaginable la capacidad del deseo para la mujer. Entonces ni siquiera le vamos a dar un mandamiento que se lo prohíba, porque ¿qué le vamos a prohibir si ni siquiera puede desearlo? Está bien. Sabemos lo que es la RAE. Heteronormatividad, porque también podría desear. Sí, yo creo que que por cierto es binario. Claro. Este hombre es de esa época. No, están anticipando la postura porque ellos tienen que... Hablas de la RAE. La RAE sí, y creo que como en todo posicionamiento, estas cuestiones que lamentablemente, porque siempre en cuestiones de cambios, de todo tipo de cambios, lo primero que hace que se genera son los miedos, ¿no? A que si esto, como no sé lo que va a venir, cómo va a ser, y bueno, cuando esas posiciones se trabajan desde ese lugar, desde el efecto pasional del miedo, es absolutamente negativo. Primero porque anula y achata todo tipo de debate y posibilidad, sino que nos lleva a la situación sí o no, ¿sí? Y todo lo que sea reflexionado y todo lo que sea trabajado en cuestiones de diversidad e inclusión queda a, bueno, digamos, lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, punto. Y esto está, para mí esta posición de la red apunta a eso, diciendo, miren lo que puede pasar, ojo, acompañen nuestra postura. Puede valer todo. Puede valer todo, y es más, ojo que no esté bien explícito, porque encima va de no solo que veníamos invisibilizadas con el uso del masculino, sino que encima ahora ese uso va a valer para que directamente se nos desaparezcamos. O sea, pero no solo que no nos pueda visibilizar, ni siquiera vamos a existir. Claro. Yo voy a salir en defensa de la academia acá. Yo voy a salir en defensa de la academia, así que vamos al... Te hago una pregunta. ¿Lo podemos, te guardas un toquecito, lo hacemos en el próximo bloque? Les prometemos a quienes están viendo que en el próximo bloque tenemos, digamos, alguien que tira a favor de la academia. Nueva pausa en debates, ya venimos con el tercer bloque de cierre.